Bien, pues ya tengo una pierna rellena. Como veis, se mantiene de pie solita, solamente poniéndole la parte de la tapeta. Vamos a hacer la siguiente. En un momento veréis cómo se hace, súper fácil. Una vez que la tenemos ya cosida a máquina, quitamos todo el exceso de costura. Después, con un secador, con una plancha o con una pistola de calor, se le puede quitar todas estas marcas de bolígrafo borrable. Yo lo estoy dejando para que veáis por dónde vamos y así os resulte más fácil. Vamos a coger hilo de coser normal, lo vamos a poner doble y vamos a cogerle el dobladillo a la parte de abajo de la piernecilla. Mirad, estos son los rellenadores que yo utilizo. Son rellenadores hechos con brochetas que he ido haciendo yo, y como veis solamente le hago aquí una hendidura y después le paso una lija, y de esta forma me queda del tamaño que yo quiero. Suelo tener uno pequeñito y otro un poquito más grande, porque el pequeño siempre me sirve para llegar a las esquinas donde con el grande no puedo. Le vamos a dar la vuelta a la pierna. También utilizo esta brocheta que tiene punta fina, pero que también le saqué la punta con un sacapuntas y después le pasé una lima, y así, o una lija, y así no se me rompe el tejido. Venden muchos rellenadores en el mercado, pero a mí me gusta hacerme los míos y así me hago del tamaño que a mí me interese. Este tipo también va muy bien. Son como unas pinzas, pero que también tienen la punta roma y dentro llevan unas estrías. No sé si lo podréis ver. Con esto se sujeta muy bien la parte del relleno y podemos llevarla hasta donde nos interese. La verdad es que cualquier cosa de las que tengáis os sirve. Por aquí, por la parte que tenemos marcado con el bolígrafo, vamos a cogerle este dobladillo. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Vamos ahora a hacerle la tapeta. Ya sabéis que tenemos pie izquierdo y pie derecho. Yo estoy utilizando un cartón reciclado. En esta ocasión es de un móvil, de la funda de un móvil, pero es bastante duro, pero a la vez es muy finito. Este es el que estoy utilizando para el proyecto de hoy. Vamos a coger un trocito de tela de la que nos quedó cuando cortamos las piezas. Vamos a tomar la medida de esta tapeta y vamos a recortar como más o menos 1 centímetro por todo el contorno. Ahora con hilo doble vamos a hacerle una puntada para fruncir como a medio centímetro. Ahora nos vamos a asegurar de colocar bien nuestro piececito. Como veis, tiene la parte de los deditos y la parte del talón. Os lo dejaré escrito. Y ahora nos aseguramos colocando una parte hacia cada lado, y donde veamos que es la zona que nos interesa es la zona que vamos a colocar. En esta ocasión le vamos a colocar así. Vamos a poner nuestro pie, nuestra tapeta y tiramos del hilo. Y ahora para ajustarlo vamos a ir dando puntadas de un lado a otro haciendo una especie de zigzag. Y nos tiene que quedar bien firme por la parte de delante.
damos un nudo y lo tenemos hecho. Ahora cogemos nuestro patrón y cogemos nuestro piececito, doblamos a la mitad y vamos a marcarle la mitad de este patrón. Así nos servirá de guía para colocarlo en la parte de la pierna. Vamos a coger un trocito de hilo y vamos a hacer nuestro nudo invisible. Ya sabéis que cogemos los dos cabos y lo pasamos por la aguja. Y ahora vamos a coger la parte del pie y vamos a colocar el piececito, la parte de la suela. Vamos a buscar que nos coincida la línea que tenemos marcada con la costura de atrás. Vamos a dar aquí una puntada justo en el filo y vamos a hacer una puntada invisible. Pasamos la aguja por la lazada y ahora colocamos nuestro pie. Hacemos coincidir las dos costuras, las dos marcas, y daremos una puntada en el borde de la suela y una puntada en el borde de la pierna, así. Y esto lo vamos a ir haciendo de un lado a otro. Esto es una puntada invisible. Cuando tiremos del hilo, la puntada no se verá. Las puntadas deben ser muy pequeñas. ¿Veis cómo está esta puntada? Cuando tiramos del hilo queda escondida, no se ve. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. ¿Veis? A medida que vamos cosiendo, si vamos tirando, la puntada se va escondiendo. Voy a terminar de dar toda la vuelta y ahora ya enseguida vuelvo con vosotras y rellenamos la pierna. ¿Veis? Las costuras nos tienen que coincidir. Vamos dándole la forma redondita y nos quedará perfecta. Bien, pues ya podemos quitarle estilban y ahora vamos a empezar a rellenar. Lo haremos por la parte que tenemos aquí abierta, por el lateral. Y yo utilizo este tipo de relleno. Es guata siliconada, es muy blandita, es lavable y es antialérgica. Y además no tiene memoria, que llaman. No deja las piezas de las muñecas como si fuesen con bultitos, como si tuviesen celulitis, que llaman. En esta ocasión esta no la hace. Voy a utilizar los dos rellenadores, el finito y el gordito, y las piernas deben quedar muy duras, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Ahora voy a empezar a rellenar y ya lo iremos viendo un poco a cámara rápida.
Bien, pues ya tenemos las piernecillas y también la he cerrado con la puntada invisible. Vamos ahora con los bracitos. Yo ya tengo aquí uno terminado y cerrado. Vamos a hacer el siguiente. En la zona donde tiene estos piquitos, como en la muñeca y aquí en el dedito gordo, le vamos a dar un piquete. Le daremos la vuelta y lo rellenaremos. Mirad, yo tengo este truqui para rellenar la parte de la manita y que el dedo no nos quede vacío, y es que cojo un poquito de relleno y lo meto dentro de la mano. Cuando tengo la mano completamente llena de relleno, cojo un poquito con esta parte de aquí y lo llevo hacia el dedito. Lo voy arrastrando y lo voy llevando. Y de esta forma el dedito me queda con relleno. ¿Veis? Queda gordito. Ahora voy a seguir rellenando igual que hicimos con las piernecillas. No hace falta que esté tan relleno ni tan duro, pero sí que tiene que quedar lo suficientemente lleno de esta guata para que no haga arrugas, sobre todo en la parte de la muñeca. Mirad, os voy a contar una cosa. Rellenar una muñeca es muy pesado. La verdad, se hace muy largo, pero yo lo tengo más o menos asociado a una idea. A todos nos gusta decorar nuestra casa, comprar cositas chulas, gastamos nuestro tiempo, también nuestro dinerito, para dejarla como a nosotros nos guste. Muchas veces no miramos si un objeto o un detalle es un poquito caro porque nos gusta y nos hace felices. Bien, pues si la casa no está bien construida y los cimientos no son fuertes, por mucho que queramos ponerla bonita, la casa se caerá. Pues con las muñecas pasa igual. Podemos gastarnos nuestro dinerito en comprar pues tejidos y accesorios súper caros, súper bonitos, que nos gustan un montón, pero si la muñeca no está rellena, caerá. Por lo tanto, vamos a hacer bien los cimientos para que después podamos disfrutar mucho tiempo de estas pequeñas, viéndolas cómo se mantienen de pie o cómo sus piernas o sus cuerpecillos están firmes y no tienen arrugas. Y entonces nuestro trabajo se verá compensado y así los cimientos serán fuertes. A mí la verdad es que no me gusta nada rellenar, es algo que me pone súper nerviosa porque es mucho tiempo el que empleo en hacerlo, pero sé que es la base de esta muñequita, de esta y de todas. Bueno, pues hacemos igual, cogemos un trocito de hilo, hacemos nuestro nudo invisible y la puntada invisible y tendríamos ya hecho el bracito. No importa que veamos otra vez este paso porque ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, simplemente es igual. Volvemos otra vez a dar una puntadita, hacemos un nudo y hacemos nuestra puntada invisible. Yo voy a coser este bracito y ahora vamos a continuar con el cuerpo, porque ya os digo que esto es repetir la misma puntada. Tampoco sé cómo le llamáis en vuestros países a esta puntada. Aquí en España se la conoce como puntada invisible. Dejádmelo en comentarios y así todas aprendemos, porque a veces me sorprendéis con los nombres que tienen
diferentes prendas como los pololillos o algún blusón o algún tipo de lana o los tejidos, pero es la forma de que todas aprendamos, y siempre entre amigas es la mejor forma de hacerlo. ¿Veis? Tiramos y cerramos, y así nos queda la puntada invisible y no se nos ve el hilo. Siempre esconder el hilo, no lo dejéis por la costura porque queda muy feo. Si os sobran algunos pelillos, como en este caso, cortáis. Y listo, otra cosita hecha. Vamos ahora a preparar el cuerpo. Mirad cómo esta Dulcinea, que por cierto, gracias porque os ha gustado un montón el nombre, me alegro un montón. Mirad cómo esta Dulcinea tiene esta cintura tan finita. Le vamos a hacer aquí un piquete y aquí otro piquete, y así no se nos va a hacer arrugas, y aquí en la parte del cuello le haremos igual. Y ahora le daremos la vuelta. Yo le pongo este palito. Hoy vamos a ver cómo se pone. Es un palito de 3, 4, 5 milímetros, tampoco es muy grueso, pero que tenga consistencia, no esas brochetas que hay finitas que se doblan enseguida. Yo el cuello se lo pongo para darle consistencia a la cabeza, no para que la muñeca se quede de pie. A veces para el pelito utilizamos tejidos o utilizamos lana que pesan un montón, entonces si no tiene bien sujeta la cabeza, la cabecita caerá. Empiezo metiéndole relleno bastante. En la zona donde van a ir puestas las piernas tiene que estar muy duro, si no después se cierra el cuerpo y la muñeca queda un poco extraña. Le pongo más o menos en esta ocasión unos 3 dedos, y ahora le pongo el palito. Mirad, con la brocheta de punta la pongo, voy girando y hago un agujerillo, y ahora me cojo el palo y lo pongo. Prácticamente hasta 1 centímetro más o menos del final, y ahora sigo rellenando. Lo hago de forma circular para que el palito me quede en el centro. Voy metiendo unas veces por delante, otras veces por detrás y otras veces por los laterales. A medida que empujo el relleno, iré empujando el palito, y así me aseguro de que quede bien dentro. Bueno, pues ya lo tenemos relleno. ¿Veis? El palito queda en el centro. Voy a cortarlo y a coser. Con un alicate coseremos. Con un alicate cortaremos al borde. Y ahora sí cosemos. Cerramos bien, que no nos pinchemos. Y haciendo esto fue cuando descubrí la técnica del bolsillo. Os dejaré el vídeo por si lo queréis echar un vistazo de cómo surgió esa técnica. Salvamos el palito y vamos dando puntadas. No importa si son más bonitas o más feas porque no se verán.
Solo necesitamos cerrar lo suficiente para que no se nos mueva el relleno. Y así nos queda el cuerpo. ¿Veis? Súper bonito. Bien, pues vamos con la cabecita. Mirad, con un descosedor vamos a cortar el hilo del pespunte de la máquina de un lado a otro antes de llegar al retroceso, y por aquí vamos a rellenar la cabecita y le vamos a dar la vuelta. Os voy a dar un truqui sobre el descosedor. Mirad, cuando se abren las costuras, el descosedor nunca lo uséis así, porque cortáis la tela. Se usa así, al revés, con la bolita dentro del tejido. Mirad, si lo hacemos así, cortaremos el tejido, pero si lo hacemos así, solo cortaremos el hilo. ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora vamos a darle la vuelta. Por eso os decía que haciéndolo de esta forma, cosiéndolo por aquí, podemos aquí dibujar, y si lo estropeamos tenemos esta parte. Si rompemos aquí el tejido, tenemos que tirar la carita entera si es que nos hiciese falta porque nos hayamos equivocado. Bueno, para rellenar la cara yo empiezo utilizando el rellenador grandote y meto bastante relleno, meto una buena cantidad. Lo voy llevando hacia abajo y hacia los lados. Una vez que he metido una buena cantidad y lo vuelvo a poner por alrededor de la carita, ¿veis todas estas arrugas? Está completamente vacía. Por eso os digo que las caritas deben ir muy rellenas. Una vez que ya tengo más o menos ubicado este primer relleno, paso al rellenador pequeñito y con él empiezo a rellenar los huecos. Mirad, por la parte de abajo, ¿veis? Cogemos nuestro rellenador y un poquito de relleno y nos vamos hacia la zona donde nos hace falta y empezamos a mecer así de un lado a otro. De esta forma nos vamos llevando el relleno y lo vamos también batiendo, meciendo, como queráis llamarle. ¿Veis? Y de esta forma van desapareciendo las arruguitas. Rellenar no tiene ningún misterio, es cuestión de paciencia, porque ya os digo que esto es como los cimientos de una casa. No hay que tener prisa por hacer la casa, ya vendrá el momento de decorarla, pero vamos a hacer una casa firme. Suelo hacer este paso desde abajo hasta arriba. Empiezo por la parte de abajo y después ya sigo por los lados. Así me cuesta menos rellenarla. ¿Veis? Si vamos meciendo y vamos batiendo, vamos eliminando las arruguitas. Mirad, ¿veis? Aquí
hace arruguitas. Aquí le falta relleno. Vamos a cogernos un poquito, lo pondremos aquí en el rellenador y nos vamos hacia la zona donde nos está pidiendo. Vamos hacia ella y vamos a batir, a mecer. Hasta que consigamos eliminarlas. ¿Veis? Se van eliminando poquito a poquito, lo vamos consiguiendo. Siempre, ya os digo, meciendo y batiendo. Si nos hace falta, cogemos un poquito más. Hasta que nos queda limpia de arrugas. Vamos a quitar estas de aquí y lo vamos a hacer igual. Vamos hasta la zona donde está la arruguita y vamos meciendo. Si nos hace falta meter más, metemos más relleno. ¿Veis? Ahora vamos a hacer otro truqui. Vamos a girarla sobre sí misma y vamos a amasarla un poquito. Mirad cómo han quedado. ¿Veis? Súper bonita. Vamos a seguir dándole un poquito de forma. Y ahora ya es el momento de darla por finalizada. ¿Veis? Vamos a cerrarla. Aquí no importa que le hagamos la puntada invisible, porque es una parte que no se verá. Podemos cerrarla con una puntada firme para que se nos mantenga bien la cantidad de relleno. Ya tendremos preparadas las piezas para darle las formas humanas y empezar a ensamblar. Pero será en el próximo tuto. Yo necesito descansar un poco porque tengo las manos súper calientes entre el calor que está haciendo y la paliza que le he dado a esta cara. Necesito un descanso. Vamos a esperar al siguiente vídeo para empezar a ensamblarla y sobre todo darle las formas humanas tan bonitas y por qué no maquillarle un poquito.